Desde tiempos inmemoriales, el fuego ha sido una fuerza de la naturaleza imponente y majestuosa, capaz de brindar luz y calor, pero también de causar destrucción y dolor. Pero incluso los más hábiles controladores de fuego saben que no se puede tomar esta fuerza a la ligera. En este video exploraremos en profundidad la habilidad de los maestros combustión, descubriendo sus secretos y su potencial aterrador. Veremos cómo esta técnica ha sido utilizada en el pasado por algunos de los personajes más poderosos de Avatar y cómo fue aprovechada para sembrar la destrucción. Adentrémonos en el mundo de la combustión control. Quédate en este video, esto es APA Comics. En el mundo de Avatar, la habilidad de controlar el fuego es una de las artes más respetadas y temidas. La combustión es un subcontrol del fuego que involucra la capacidad de crear explosiones concentradas de energía y su uso requiere de una precisión y un control extremos. Es un poder enorme y difícil de controlar, completamente raro y único, habiendo solo 2 personas capaces de controlar este poder durante todas las historias vistas en Avatar hasta el momento. Durante la serie o cómics jamás nos dieron una explicación sobre el uso de la combustión. ¿Qué onda con los tatuajes? Pili y Chispeante Hombre Bomba, ¿son hermanos, primos, padre e hija? ¿Es una secta secreta que los desarrolla como maestros combustión? ¿Es una habilidad innata? Bueno, muchas de estas respuestas nos las dieron en las ediciones de creación de la serie de La Leyenda de Aang y de Korra, que si bien no nos explica absolutamente todo, nos da una buena idea de dónde salen los maestros combustión y parte de sus habilidades. Comencemos entendiendo cómo funciona la combustión control. Los maestros combustión surgieron de una idea donde un maestro fuego pueda combinar sus habilidades de fuego control con su poder mental concentrado para poder crear pequeñas explosiones nucleares. Sí, escuchaste bien, explosiones nucleares, que si nos ponemos a pensar lo son. Según Wikipedia, una explosión nuclear es una explosión que ocurre como resultado de la rápida liberación de energía de una reacción nuclear de alta velocidad. Y esto es más o menos lo mismo, básicamente. A diferencia de lo que muchos piensan, la explosión que causa un maestro combustión no se causa solo al contacto con un objeto, sino en el momento en que él lo decida. Si lo vemos en cámara lenta, pueden ver cómo la combustión inicia antes de tocar cualquier montaña. Por lo que el mecanismo por el que funciona esto es que se inicia una combustión en algún punto que el maestro quiera, teniendo la limitación, en el caso del hombre combustión, de que debe ser en línea recta. A diferencia de Pili, que ella sí puede curvar donde quiera producir la explosión. Por supuesto, si en el camino donde está proyectada esta explosión se cruza algo, se fuerza el inicio de la combustión, siendo un arma de doble filo. Si vemos esta escena podemos ver cómo un maestro combustión dispara desde su tercer ojo un flujo de energía, la cual en un punto se calienta lo suficiente para iniciar fuego, se comprime, se vuelve a comprimir y explota liberando enormes cantidades de calor. Para poder proyectar este flujo de energía, los maestros combustión envían el chi que fluye desde su estómago, la fuente de energía del cuerpo, hacia el chakra que se encuentra en la frente, desde donde se proyecta concentrándolo en un punto. Esto es algo muy interesante por lo siguiente. Primero que nada, un maestro combustión debe tener abierto este chakra para poder utilizarlo, por lo que anteriormente debe haber abierto los demás chakras, como lo vimos en el capítulo donde Aang viaja al Templo del Aire y se encuentra con el Gurú Pati. Él explica que para que la energía fluya libremente se deben abrir los chakras en orden. También explica que están bloqueados por un determinado tipo de emoción y que se encuentran en determinado punto del cuerpo. Hay 7 chakras en nuestro cuerpo. Cada estanque de energía tiene un propósito y puede bloquearse con un tipo específico de emoción. La ubicación donde se encuentran los tatuajes de los maestros combustión se encuentran exactamente donde está el chakra de la luz. El chakra de la luz trata con el conocimiento y se bloquea por la ilusión de que las cosas están separadas. Casualmente en la explicación del gurú habla sobre que incluso el metal es parte de la misma tierra. La ilusión más grande en este mundo es la de la separación. Las cosas que crees que están separadas en realidad son parte de lo mismo. Si abres tu mente, verás que todos los elementos son uno.
¿Será que la apertura de este chakra es la clave para poder abrir un subcontrol, como en su momento lo hizo Toph con el Metal Control mientras él daba la explicación? Además, cuando Iroh intenta enseñarle a Zuko a utilizar el relámpago, un subcontrol, vemos cómo Zuko le explota en la cara el fuego que está haciendo. Y el sonido que hace es exactamente igual que el sonido de una combustión control. Probablemente Zuko no aprendió el relámpago porque su chakra estaba cerrado, pero estaba más encaminado a aprender combustión control que el relámpago, donde tiene que haber 0 emociones involucradas. Otro dato interesante es que ahora entendemos por qué al hombre combustión se le explotaba el fuego en la cara cuando golpeaban su tercer ojo, y es que al igual que como le pasó a Aang con el rayo de Azula, donde ella bloqueó el flujo de energía, a los maestros combustión, un ataque directo en la frente provoca un bloqueo temporal de su sexto chakra, el de la luz, el cual es totalmente necesario para poder extender la combustión control a una distancia prudente. Nuestro chispeante hombre bomba aprendió esto por las malas, y es que los creadores de la serie comentaron que su pierna y su brazo protésicos son producto de graves lesiones a su cuerpo a través de intentos fallidos de combustión control en sus primeros años de práctica. Ahora sí, suficiente de chakras, continuemos. También aclaran que era un excelente maestro fuego, antes de comenzar a practicar su combustión control. Una vez que logró dominar este arte, el hombre combustión fue un gran luchador de Agni Kais, pero finalmente, al llegar a la edad adulta, se convirtió en asesino sueldo, conocido por no hablar nunca. Al no ser comunicativo, se convirtió en un hombre muy bueno guardando secretos, además de no haber fracasado jamás cuando se le encomienda un trabajo. Un maestro combustión no es un elegido o alguien con un privilegio de nacimiento. No es, mínimo lo que sabemos, un miembro de un clan específico o secta. Es un maestro fuego sobresaliente que aprende un subcontrol a través de abrir el sexto chakra. Respecto a Pili, los creadores nos comentaron que de niña tuvo potencial para ser un maestro combustión, entonces un señor de la guerra la capturó y la entrenó como su sicaria personal. Sahir la rescató de este señor de la guerra y se unió al Loto Rojo. Ahora probablemente te estés preguntando algunas cosas, como si Pili y el hombre combustión eran familiares. ¿Por qué llevan tatuajes y por qué son diferentes? Bueno, los creadores afirman que no había ningún tipo de relación entre estos dos personajes y con respecto a los tatuajes, bueno, esto es lo que sabemos. Por ahora solo hemos visto este tatuaje 3 veces. Sí, 3 veces. Una con el hombre combustión, otro con Pili y por último, si bien no es un tatuaje, es muy similar, en el general Hierro Viejo, un espíritu que vimos en la trilogía La Brecha. A modo de teoría es muy probable que estos tatuajes sean un equivalente a lo que son los tatuajes de un maestro aire, es decir, los que se hace un maestro control consumado. Ambos tatuajes representan un tercer ojo y son, dicho por los creadores, una referencia directa al tercer ojo de Shiva. El tercer ojo de Shiva es un concepto muy importante en la cultura y religión hindú. Según la creencia hindú, Shiva es uno de los dioses principales y es considerado como el dios de la destrucción y la renovación. En su frente se encuentra el tercer ojo de Shiva, que es representado por un punto entre las cejas y se asocia con la percepción espiritual y la intuición. Se cree que el tercer ojo de Shiva representa la capacidad de ver más allá de lo que es evidente a simple vista y de entender las verdades ocultas detrás de la realidad. Relación directa que a partir de abrir el sexto chakra hay que cortar con las ilusiones de algunas cosas como la separación de las naciones, entender que somos todos uno mismo, entre otras cosas. Sería ver un poco más allá. Ahora es importante destacar que aunque proviene de una religión específica, el ojo de Shiva, su significado es universal y puede ser comprendido por cualquier persona independientemente de su religión o creencias. Podemos comparar el tercer ojo de Shiva como una metáfora común de tener una mente abierta. Al igual que tener una mente abierta nos permite ver más allá de nuestros prejuicios y preconceptos, el tercer ojo de Shiva nos permite percibir lo que está más allá de lo obvio y conectarnos con nuestra intuición y nuestra espiritualidad. Siendo el tatuaje de Pili y del hombre combustión un tercer ojo, aún no sabemos la razón de la diferencia de diseño entre uno y otro. Puede llegar a ser que son diferentes escuelas de maestro combustión, así como lo son el agua control del sur y del norte y del pantano. Puede ser que en la enseñanza de la combustión control se utiliza una marca para mujeres y otra para hombres. También puede llegar a ser algo totalmente personal del maestro, que se lo hace, ya que el tatuaje en sí no es más que algo simbólico. Siendo el responsable de la combustión,
la apertura y manejo del sexto chakra. Por el momento queda mucho por aprender sobre esta impresionante habilidad. Gracias por quedarte hasta acá. Si te gustó el video, regálame un like y no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Soy Fakio y esto es APA Comics.